Proyecto Biblos. Síntesis de acciones y propuestas para intervención en las escuelas públicas, República Libanesa y Gibran Khalil Gibran. El objetivo de este documento es recopilar las acciones y propuestas que han ido surgiendo en las diferentes instancias que están vinculadas al proyecto. No es una propuesta exhaustiva ni definitiva. Si ven que acá hay cosas que faltan o que en algún momento ustedes propusieron y no están tenidas en cuenta aquí, es más por olvido que porque se consideró que no eran válidas que estuvieran presentes. Así que les pido que me recuerden las cosas que vean aquí que haya que modificar, o sus opiniones sobre lo que aquí se presente, o que haya que agregar. Lo que busco es sistematizar la propuesta y dejar registro de todas estas cosas que hemos estado hablando en diferentes ámbitos y en diferentes reuniones por separado, intentar aunarlas en un mismo documento. El proyecto tal cual está se definirá más adelante en acuerdo con todos los integrantes, es decir, está encargada de esto fundamentalmente Janet Fuster en realizar esta propuesta de proyecto a más largo plazo, en unos 4 años, y bueno, eso se definirá más adelante. Ahora es más que nada unir todo lo que hemos estado hablando, que hemos estado conversando, y bajarlo un poco más a tierra para ver cómo implementarlo. Ahora yo empiezo a hablar sobre los diferentes elementos. Uno sería el compilado de obras. Esto es algo que está surgiendo fundamentalmente iniciativa de Adriana Mora, que es la que está trabajando más en esto, que la definición de lo que es el compilado de obras es un conjunto de libros de autoras y autores libaneses para niños, que serían libros del tipo álbum y de temáticas variadas, es decir, no necesariamente son libros que tienen que hablar específicamente sobre el Líbano. Las acciones más o menos que se han llevado adelante o que hay que llevar adelante o que se están realizando en este momento es obtener ejemplares físicos de libros de autores libaneses, intentar traducir esas obras que vendrán en árabe fundamentalmente, y ver cómo disponibilizar esas traducciones, cómo hacer que en el ejemplar físico se pueda adjuntar de alguna manera la traducción o vincular con la traducción. Habría que analizar la extrapolación de estas obras a otros soportes. Hay que ver aspectos de carácter legal, hay que ver aspectos de carácter que están vinculados con el acceso a esos materiales o cómo se distribuirían, y si eso es posible, etc. Luego habría que planificar actividades con los niños, que serían lecturas, que la idea sería hacer alguna ya este año, con esos libros que Adriana está consiguiendo y está trayendo a Uruguay. Más para futuro, analizar e incluir también otro tipo de libros infantiles, y acá lo pongo solo como comentario, ni siquiera puse ahí. Hay un mundo de autores de cómic en el Líbano, hay algunos autores, sobre todo son mujeres la mayoría, que los cómics ya no son tanto para niños, pues ya son como para adolescentes o preadolescentes, y creo que también puede ser una forma como tal vez más amena o más fácil de acercamiento a la lectura para esa otra población de niños preadolescentes que los libros de cuentos más infantiles no los identificaría tanto tal vez. Tenemos que entender que estamos trabajando con un público en las escuelas que va desde preescolar hasta 11 años por lo menos en los 6º años. Y para finalizar, definir medidas para su preservación y almacenamiento. En un principio podemos necesitar tener las obras con nosotros para la traducción, otro tipo de trabajos que se hagan, pero en algún momento la idea es que esto esté en la escuela. Mientras no tengamos un espacio en la escuela donde tenerlos, tenemos que ir viendo dónde se almacenan estos libros. Otro tema es el espacio de lectura. El espacio de lectura se define como un espacio físico en el cual se pueden realizar actividades presenciales utilizando el compilado de obras y otro tipo de actividades. Las acciones, y las pongo con números porque la idea acá es que se hagan en este orden, eso es lo que yo más o menos preveo, que tienen que tener una secuencia en que se tienen que realizar las acciones. Sería definir las características que debe tener ese espacio en forma genérica, cuántos niños creemos que puedan entrar, qué tipo de tareas se puedan hacer de manera genérica, y una vez que tengamos definidas esas características, intentar identificar un lugar físico en el local escolar donde se pueda realizar,
que nos tendrán que autorizar usarlo, nos tendrán que decir este es el espacio que se necesita, o que está disponible, mejor dicho, de la escuela para ser utilizado. Eso habría que verlo. Hay que ver un plan de adecuación del espacio elegido. Y finalmente la adquisición e instalación de diferentes tipos de elementos, mobiliarios, equipamiento para adecuar ese espacio. Y finalmente sí, la puesta a punto y la puesta en funcionamiento de ese espacio en concreto. Otro punto es el salón multimodal. El salón multimodal es un salón de clases dotado de diferentes elementos, fundamentalmente informáticos, electrónicos, que permiten el acceso a recursos y materiales multimodales. Lo ideal sería crearlo expandiendo el espacio de lectura. Eso sería lo ideal. El objetivo en sí sería dotar el espacio de lectura de los elementos que permitan enriquecer la experiencia de abordar las obras y contar con un espacio para desarrollar las intervenciones estudiantiles. Más adelante hablo de las intervenciones estudiantiles. Las acciones acá sería básicamente definir las características de ese espacio, adquirir e instalar elementos electrónicos necesarios para adecuarlo como un salón multimodal, y parto de la base que lo que seguramente habría que hacer es ese espacio de lectura, transformarlo en ese espacio multimodal, y una puesta a punto y en funcionamiento de este espacio, de este salón multimodal. Otro elemento son las intervenciones estudiantiles. La definición de estas intervenciones serían como talleres que brindan los estudiantes de la UDELAR en las escuelas. El objetivo de estos talleres son los niños de las escuelas, no los escolares. El objetivo es canalizar el trabajo de los estudiantes y desarrollar materiales vinculados al Líbano que queden en los salones de clases. Por ejemplo, pósters u otro tipo de materiales que se desarrollen en el marco del proyecto Biblos cuando los estudiantes cursan las optativas. Las acciones serían, tienen que elegir un tema vinculado con el Líbano. Los estudiantes universitarios tendrán que entenderlo para poder explicarlo. Hay una cuestión de zona de desarrollo proximal de Vygotsky, ¿no? Que te puedan entender algo para poder explicárselo a otros. Desarrollar y compilar esos materiales que sean necesarios, hacer materiales propios para hacer el taller, plantear un taller para los estudiantes escolares con determinadas características, no más de 40 minutos, trabajar los niños en grupo, con las 6 balitas, etcétera, etcétera, con materiales que se les genere y se les lleve a los niños para cada esa actividad. Y finalmente, desarrollar específicamente ese taller en el marco de la optativa Proyecto Biblos. Ir hasta la escuela, los universitarios, y hacer esos talleres, esas actividades concretamente con los niños. Eso hoy en día se puede hacer, porque ya lo hemos hecho, en los propios salones de clases. Y acá una aclaración: los talleres pueden hacer lecturas u otro tipo de actividades que estén vinculadas en los cursos, y acá pongo de los docentes Fuster, Mora y Fager, pueden ser también otros, porque en definitiva en diferentes, tanto Adriana Mora como Janet Fuster están buscando la forma de articular de alguna manera lo que es el trabajo en sus optativas con algún producto o alguna actividad que sus alumnos desde sus optativas puedan llegar a desarrollar en el marco del proyecto. Finalmente estaría la Expo Biblos. La Expo Biblos es un espacio periódico anual donde se amalgaban diferentes instancias de difusión del proyecto, como exposiciones. Cuando digo exposiciones, no es una exposición entera, sino la exposición de un trabajo en concreto que un alumno realiza, exponer sobre su trabajo, charlas, conservatorios, seminarios web, etcétera. El objetivo, ¿cuál es? Poder difundir el trabajo que se realiza o que fue realizado por el proyecto y convocar a posibles colaboradores extraovelar, es decir, convocarlos a que conozcan el proyecto, a que de alguna manera aporten al proyecto y se integren al proyecto de alguna forma. Las acciones más concretas para este año sería definir un ciclo de charlas y exposiciones para el 2021, la presentación del proyecto a la comunidad libanesa en Uruguay. Eso sería como parte de una de las charlas que se daría. Sería buscar una charla en donde se convoque a la comunidad libanesa uruguaya a que participe, y ahí se le presentaría el proyecto, las características, y se les diría básicamente las diferentes maneras en que ellos pueden colaborar con el proyecto, o incluso escuchar qué formas de colaboración ellos pueden llegar a ofrecer, y generarlo como esto también, como un espacio periódico anual, un espacio que por ahí hoy en día no existe en la comunidad libanesa, un lugar
al año nos podamos encontrar para charlar y hablar entre nosotros, y sería muy bueno que visualicen la Expo Biblos y el proyecto Biblos como un lugar donde hacerlo, porque también permitiría que se integren más al proyecto y que nos puedan ayudar. También va a haber exposición de trabajos de alumnos que fueron realizados en el primer semestre del 2021. La idea es hacer un calendario en general, y en ese calendario poner las diferentes actividades que se realizarán, que no tienen que ser todas el mismo día, ni en la misma semana, ni mucho menos, sino como diferentes actividades que en su conjunto son la Expo Biblos. Un resumen gráfico de lo visto hasta ahora. Bueno, por un lado tenemos una gráfica que sería el proyecto que se está llevando adelante, o sea, la propuesta de proyecto en 4 años, desde el 2021 al 2024, que entre el 21 y el 22 estaría el compilado de obras, fuertemente se trabajaría sobre eso. Del 22 al 23 estaría la generación de este espacio de lectura, y del 23 al 24 lo que sería la sala multimodal, es decir, arrancar desde el 2021 hasta el 2024, y en el 2024 tener un compilado de obras, un espacio de lecturas y una sala multimodal. Paralelo a esto se estaría desarrollando la Expo Biblos. En estos años se estaría desarrollando en diferentes formas la Expo Biblos, que ya no es la primera edición, ya sería la tercera edición este año. Hablamos del 2021 en que estamos ahora, ¿no? Y en cuanto a las intervenciones estudiantiles, lo pongo aquí porque es algo que sería bastante independiente de lo otro, aunque puede estar integrado, pero que los estudiantes van a elegir un tema, desarrollarán materiales, plantearán un taller y desarrollarán el taller en las escuelas, ¿tá? O sea que este sería el resumen un poco de lo que hicimos hasta ahora. Me gustaría que me hagan sus comentarios, que me manden sus aportes, y cualquier tipo de omisión que hayan visto que yo ya he tenido aquí en función de algunas acciones que se hayan planteado, que me lo hagan llegar. ¿Estamos? Adiós, gracias.